La palabra del Señor Jesús, el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, es conocido por la iglesia, estos pasajes bíblicos, pero el Señor Jesucristo nos hable hoy día conforme a su palabra. Quizás muchos encontramos diferentes interpretaciones a estos versículos, a estos capítulos, pero sabemos que esta es una fuente inagotable de agua viva. Amén. Bendito es el Señor. Mientras quizás durante años se viene predicando el mensaje conforme a los versículos que están en la palabra, pero va pasando el tiempo y el Señor sigue revelando aún mayor unción a la iglesia, aleluya, con los mismos versículos que se leían hace muchos años atrás. ¿Por qué? Porque la palabra tiene vida conforme a la palabra del Señor Jesucristo. En Segunda de Reyes capítulo 5, en el versículo 8 en adelante, vamos a estar dándole lectura a la palabra del Señor Jesús. Amén. Leo y lo hago en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice la palabra: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y dice su palabra: y vino Naamán con sus caballos y sus carros, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue, dice la palabra, enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y dice más: Habana y Farfar, un río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Amén. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Yo le invito a que tome su lugar. Aleluya, en el nombre del Señor Jesucristo. Bendito es el Señor. Y queremos meditar un momento en esta palabra, en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Según la historia bíblica, Naamán era un general del ejército de Siria. Y siendo general del ejército de Siria, dice la Escritura que era un hombre valiente, que era un hombre importante para el reino de Siria. Y aún más dice la palabra que era el hombre que el Señor había usado para salvar a Siria en medio de los combates. No simplemente estaba hablando de un hombre cualquiera, no solamente hablamos de un hombre de Siria cualquiera, sino que un hombre fuera del pueblo de Israel que el Señor usó para salvar a los sirios. Bendito es el Señor. Pero dice la palabra que Naamán tenía un problema grande. Y el problema de Naamán, que él era un hombre leproso. Bendito es el Señor. Podía ser un hombre diestro en combate. Podía ser un hombre, aleluya, entendido en las estrategias de guerra.
podía ser un hombre de confianza para el rey de Siria, pero tenía un problema muy grave, la cual dice su palabra que él tenía una lepra que atacaba su cuerpo. Nosotros al mirar la lepra entendemos que las lepras son heridas, son llagas, son heridas que producen un mal olor porque comienzan a tener infección. Me imagino que cuando él se ganaba delante de los ejércitos de Siria y a dar órdenes o a mandar al ejército, quizás muchos podían sentir su hedor, muchos podían sentir su olor, porque una herida, aleluya, como las que produce la lepra, produce un olor a pudredumbre. Bendito es el Señor. Aún una herida mal cuidada, aún una llaga mal cuidada, con el tiempo produce, aleluya, mal olor. Bendito es el Señor. Quizás él llegaba a su casa y hace unos días atrás conversaba con mi hija y veíamos esta enfermedad por lo que le ha acontecido a mi padre y me contaba que hay heridas que se producen en la gente diabética tan grave que cuando comienzan a producir ese mal olor, cuando alguien entra a la casa, aleluya, ya la casa está completamente pasada al olor de esa llaga. Bendito es el Señor. Me imagino la casa de Naamán. Me imagino los que trabajaban en la casa de Naamán. Dice la palabra que la criada dice que se acercó donde estaba la mujer de Naamán. Bendito es el Señor, y le dice a la mujer de Naamán: en Israel hay profeta que puede sanar, aleluya, al amo o a mi amo, le dice, de esa lepra que tiene su cuerpo. Y dice la Escritura que la mujer conversó con su esposo y le dice: la criada sabe que en Israel hay un profeta que es capaz de sanar tu enfermedad. Dice que al recibir, aleluya, la noticia, Naamán, dice la palabra que él fue donde el rey de Siria y le comunica lo que se le había dicho. El rey de Siria le dice, tanto el estima que él tenía con Naamán, que le dice: yo, aleluya, mientras tú te preparas, mientras tú, aleluya, pones todo en orden para viajar a aquel lugar de Israel, yo voy a mandar carta al rey de Israel para que te reciban, aleluya, y puedas ser sano en aquel lugar. Y aquí está lo que acontece, lo que leíamos nosotros. Cuando Eliseo, aleluya, bendito sea el Señor, luego que el rey de Israel le echó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane a un hombre de lepra. Considerad ahora y ser, aleluya, y ver cómo buscar ocasión contra mí. No hubo un entendimiento en contra, aleluya, entre los reyes de Siria y entre el rey de Israel. Y el rey de Israel no tuvo el discernimiento para entender, porque él pensó que se le había mandado, aleluya, a las manos del rey para que éste lo pudiera sanar. Pero ahí en medio de ese lugar había un profeta llamado Eliseo. No era cualquier profeta, era el profeta de la época, era el siervo de Dios usado por el Señor, aleluya, que cuando Eliseo oyó, dice, aleluya, y dice la Escritura que Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Bendito es el Señor. Cuando en Israel un hombre rasgaba sus vestidos, era por causa de vergüenza, era por causa de deshonra o era por causa de no ser capaz de hacer algo.
Bendito es el Señor. Y el rey de Israel, aleluya, al rasgar sus vestiduras, aleluya, demostró en aquel lugar que él no tenía la capacidad de poner las manos sobre Naamán para que éste fuera sano. Aleluya. Bendito es el Señor. Pero había uno que era capaz de, aleluya, de que la presencia del Señor actuara en medio de Naamán. Había un hombre, aleluya, llamado Eliseo, que tenía la unción de parte del Señor Jesucristo para que Naamán recibiera salvación de su lepra. Iglesia del Señor. Pero también hay algo que cuando se le, aleluya, Eliseo le dice al rey, aleluya, envíalo a mí. Y dice que Naamán recibió orden, recibió, aleluya, el lugar donde tenía que ir, a la casa del profeta. Y mientras Naamán iba con sus caballos, iba con los escuadrones quizás, o la escolta que él podía llevar en aquel lugar, dice que él, aleluya, se esperaba otra cosa. Cuando llega a la casa de Eliseo, dice que Eliseo no salió a recibirle. Eliseo no abrió la puerta de su casa. Dice la escritura que el criado de Eliseo salió con un recado para Naamán. Eso es verdad. Y le dice Eliseo el profeta, que vayas al Jordán y te sumerjas en él 7 veces y serás sano de tu lepra. Y dice que Naamán recibió esta noticia con enojo. Naamán recibió esta noticia, aleluya, enojado. Porque él decía, y nosotros podíamos leer, él decía dentro de sí, yo pensaba que él me iba a recibir, él iba a salir a recibirme, que él iba, aleluya, a invocar a su Dios, iba a imponer las manos sobre mí, y él, aleluya, y cuando invocara el nombre de su Dios, yo iba a ser completamente sano. Dice que él toma, aleluya, sus cosas, se larga con su criado y se iba vuelta a Asiria. Iba de camino quizás enojado, aleluya, iba malhumorado, iba decepcionado por lo que había acontecido. Y aquí yo quiero decirle algo, iglesia del Señor, es que la obra de Dios no se hace como yo quiero, la obra del Señor se hace como Dios quiere. Es que no es a mi manera, no son a mis tiempos, sino que es a la manera del Señor, son a los tiempos del Señor. Cuando nosotros queremos apresurar nuestros asuntos, cuando nosotros queremos apresurar nuestras cosas, aleluya, el Señor dice, detente, porque tus pensamientos no son mis pensamientos, dice el Señor. El libro de Isaías, capítulo 55, en el versículo 8, el Señor habla por los labios del profeta diciendo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Señor. Bendito es el Señor Jesús. El hombre, y hasta el día de hoy, tiene expectativas de lo que pueda ocurrir, de lo que pueda acontecer. El hombre y la mujer que conoce la obra del Señor, tenemos expectativa de lo que pueda hacer Dios en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque vivimos con la incertidumbre de conocer, conocemos al Señor, pero vivimos con la incertidumbre de cómo lo hará el Señor en nuestras vidas. Y muchas veces aleluya, nos ponemos en la altura que se puso Naamán. Naamán, aleluya, no era cualquier cosa, era el general del ejército de Siria. Era un representante de la nación, aleluya, de Siria, en tierras de Israel. No era cualquier cosa. Donde él iba tenía que ser reconocido, aunque no fuera, aleluya, parte del pueblo de Israel, era reconocido. No cualquiera, aleluya, podía tratar con él,
Bendito es el Señor. Y cuando él se llega, él quizás iba pensando, es que yo soy el general de Siria. Y se me envió una carta que yo tengo que ir a la casa del profeta. Y yo creo que el profeta, aleluya, con esa unción se va a parar frente a mí. Quizás me va a hacer pasar a la casa. Nos vamos a sentar a beber. Nos vamos a sentar a la mesa a comer. Vamos a entablar una conversación. Vamos a tratar el uno con el otro. Aleluya. Y quizás ahí en algún momento él se va a poner en pie y va a poner las manos sobre mí y va a invocar el nombre de su Dios, y ahí va a ocurrir el milagro. Yo creo que Naamán no fue a ciegas a aquel lugar, sino que Naamán ya conocía lo que Eliseo había hecho. Bendito es el Señor, porque aún los enemigos de Israel y aún los pueblos vecinos de Israel conocían quién era el Dios de Israel y quién eran los profetas de Israel. Bendito es el Señor, bendito es el Señor. Y al ver y al conocer las maravillas que el Señor había hecho por medio del profeta, aleluya, Eliseo, yo creo que el profeta ya sabía que había algo poderoso en aquel profeta. Aleluya, Naamán sabía que había una unción grande en aquel profeta llamado Eliseo, que no era cualquier cosa, que no era cualquier lugar donde él iba a llegar, sino que era donde estaba la unción misma del Dios Todopoderoso. Yo creo que Naamán sabía que Eliseo había perdido una doble porción del espíritu que estaba en Elías. Yo creo que Naamán sabía que él vio descender carros de fuego y su gente de a caballo. Aleluya. Yo creo que él sabía que cuando Eliseo tomó el manto de Elías, golpeó las aguas se dividieron en dos. Yo creo que la unción, aleluya, de un hombre en las manos del Señor recorren barreras, recorren lugares, aleluya, trasciende de las naciones. Bendito es el Señor. Yo creo que Eliseo no, aleluya, no fue a ciegas a aquel lugar para poder reconocer en medio de la palabra, es que él va a imponer las manos sobre mí, él va a clamar a su Dios y yo voy a ser sano. Aleluya, gloria a Jesús. Pero se encontró con un panorama completamente distinto. Bendito es el Señor. Cualquiera puede ser sanado. Cualquiera puede, aleluya, ser sanado por el Señor. Pero Dios no solamente quería que Naamán fuera sanado, sino que quería obediencia. Quería obediencia, porque esto no es a la manera del hombre. Esto es a la manera de Dios. No es como tú piensas, no es como yo pienso, es como Dios lo hace en medio de nosotros. Esta obra no es del pastor Marco, esta obra no es del pastor Ezequiel, esta obra no es del obispo Manuel Ortiz, no, esta obra es de Dios. Bendito es el Señor. Y no es como nosotros pensamos, es como Dios, aleluya, lo manifiesta en medio de su iglesia. Bendito es el Señor. Y dice que cuando iban de camino, de vuelta, iba enojado y decía dentro de sí, pero yo pensaba que me iba a tratar de otra manera. Mira, el desconsiderado ni siquiera salió a recibirme, sino que mandó a un simple criado. O sea, era una ofensa para él. Bendito es el Señor. Pero cuando iba de vuelta, decía, pero mira, Habana y Farfar, ríos, aleluya, de Damasco son más limpios que el Jordán. Son más limpios. Son mejores que todas las aguas que hay en Israel. Estaba diciendo que en Damasco había aguas más limpias y mejores que las que se encontraban en todo Israel. Y él decía que con sus llagas, quizás muchas veces meterse al agua, en vez de mejorar, él pensaba que iba a empeorar. Pero
El Señor Jesucristo quería no simplemente que se metiera a las aguas, sino que quería obediencia. Dios quiere obediencia para la iglesia. Dios quiere obediencia en nosotros para Él. Bendito es el Señor. Aún muchas veces queremos nosotros que Dios actúe de nuestra manera, que Dios actúe conforme a nuestros propios pensamientos, sino, aleluya, que actúe el Señor. Aleluya, bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Que actúe el Señor, aleluya, y nos haga sumergirnos en las aguas. Si es necesario una vez, si es necesario 2 veces, si es necesario 3 veces, aleluya. Sabe que los que iban con él, cuando los criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Ellos, conociendo a Naamán, sabían que Naamán estaba dispuesto a quizás hacer algo para recibir la sanidad. En pocas palabras, aleluya, cuando le hablan y le dice: si el profeta te mandara alguna gran cosa, esto quiere decir, si el profeta no te mandara en una misión para recibir sanidad, ¿acaso no la harías? Si el profeta te mandara al monte más alto de Israel, a tomar de allí alguna flor, a tomar de allí algún animal, ¿acaso no lo harías para recibir esa sanidad? En pocas palabras, los criados, aleluya, trataron con él porque tenían una cercanía aún con Naamán. Le dijeron: si el profeta no te mandara alguna gran cosa, o a algún gran lugar, o a una gran situación, si no te dijera el profeta: es que tienes que ir a matar un león y traerme aquel león y presentarlo a los pies del profeta, ¿acaso no irías callado? ¿Acaso no irías simplemente a aquel lugar? Bendito es el Señor. ¿O no irías a buscar el aceite más refinado? ¿O no irías al lugar a buscar el vino quizás mejor de aquella época? Quizás Naamán no hubiera titubeado y hubiera corrido a cumplir lo que el profeta le hubiera dicho. Pero para él fue una sorpresa cuando le dijo: ve y sumérgete 7 veces en las aguas del Jordán. Bendito es el Señor. Y él recapacita. Y cuando llega a aquel lugar, quizás nosotros, cuando yo leo la palabra, quizás me imagino el panorama, la situación. Y cuando estoy en el trabajo, muchas veces estoy meditando y estoy imaginando la situación de lo que pudo haber acontecido. Es algo que puede ser lógico. Quizás Naamán, cuando se mete a las aguas y se sumerge la primera vez y sale igual, solamente empapado completo, pero sale de la misma manera. Quizás él, mirando a los criados, quizás pudo haberle levantado los brazos, porque él podía haber dicho: pero esto es necesario, esto quizás no va a servir para nada. Pero él se sumergió la primera vez. Quizás los criados lo miraban y le decían: pero el profeta no te dijo una vez, el profeta te dijo 7 veces. Aleluya. Y en la segunda vez que se sumergió en aquel lugar, tampoco aconteció nada. A la tercera vez tampoco aconteció nada. La Escritura nos muestra que no fue de a poco, sino que fue a la 7ª vez que aconteció algo, aleluya, extraordinario en el cuerpo y en la vida de Naamán. No fue ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la quinta, ni a la 6ª vez. Aleluya, no fue algo gradual, no fue algo, aleluya, que aconteciera de a poco, o que la lepra se le fuera desapareciendo desde la primera zambullida, no, sino que a la 7ª vez aconteció algo diferente. Muchas veces queremos que Dios obre a nuestra manera, pero vuelvo a decirlo en el nombre del Señor, es que esto no es a nuestra manera. El Señor lo dice en
su palabra: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Nuestra lógica no es la lógica del Señor. Es necesario zambullirse aún 7 veces, y a la 6ª vez quizás no vamos a ver una señal de sanidad, no vamos a ver una señal quizás, aleluya, de algún progreso, pero la obediencia en la palabra del Señor hace la diferencia. El profeta dijo bien claro, no dijo a la 6ª vez, no dijo a la 5ª vez, el profeta le dijo, aleluya, a la 7ª vez: 7 veces te tendrás que sumergir, y aleluya, y tu lepra desaparecerá. Aleluya. Bendito es el Señor. Lo que Dios nos pide a nosotros es obediencia. Aleluya, los pensamientos de nosotros no son los pensamientos de Dios. Aleluya, lo más, aleluya, quizá lo menos cuerdo de Dios es mucho más sabio que el hombre más sabio del planeta. Bendito es el Señor. Cuando miramos nosotros al pueblo de Israel metido en el campo de batalla contra los filisteos en el valle de Ela, y miramos al ejército de Israel, de los escuadrones del ejército de Israel a un lado, y los escuadrones del ejército de sus enemigos al otro lado, de los filisteos, dice que salía de en medio del campamento de los filisteos, dice que salía una vez por la mañana y una vez por la tarde un hombre que en apariencia era imponente, un hombre que en apariencia era un guerrero temible, aleluya, y reconocido en los pueblos orientales. Ese hombre se llamaba Goliat, y ninguno de los escuadrones, ninguno de los hombres de los escuadrones del ejército de Israel era capaz de enfrentarlo. Él daba voces una vez en la mañana y una vez por la tarde, día a día, y así lo hizo durante 40 días, donde detuvo, en un periodo de 40 días, detuvo el avance de los escuadrones del ejército de Israel. Los tuvo detenidos con amenazas. Bendito es el Señor. Y le dice: denme un hombre que pelee conmigo. Y daba voces: denme un hombre que pelee conmigo. Si este pudiese más que yo, nosotros le serviremos a los israelitas. Pero si yo pudiese más que él, vosotros serán vuestros esclavos. Es que esto es lo que quiere el enemigo. El enemigo, aleluya, quiere que nosotros le sirvamos a él y dejemos de servirle al Señor. Desvía la mirada del creyente, aleluya, a las cosas normales, carnales, y las cosas del mundo, iglesia del Señor Jesucristo. Sabe que cuando el hombre deja de mirar al Señor, comienza a detener su avance espiritual. Y el Señor no quiere que ese avance se detenga. Dios quiere que nosotros sigamos en movimiento, que sigamos en victoria, que sigamos dentro de la lucha. En medio del campamento apareció un muchacho llamado David. Y ese muchacho, cuando llegó, no venía con un arma en su mano. Él no venía con una espada. Él no venía con un cuchillo. Él no venía con un escudo, ni un casco, ni una armadura en su cuerpo. Él venía simplemente a ver a sus hermanos. Y cuando se encuentra con el panorama y se encuentra con las amenazas del enemigo, el corazón de David comenzó, aleluya, a latir con más fuerza. Y comenzó a decir: ¿quién es este incircunciso que desafía a los escuadrones del ejército de Israel? Aleluya. ¿Sabe qué? David, siendo un muchacho, miró en menos a Goliat. Bendito es el Señor Jesucristo, porque sabía que el Dios de él, el Dios de David, era más grande y poderoso que todos los escuadrones del ejército de los filisteos. Y
Y cuando él comenzó a querer pelear, llegó a los oídos de Saúl que había alguien que quería acudir al desafío de Goliat, y lo llevaron en presencia del rey Saúl. Y Saúl lo miró y le dijo, pero tú eres un muchacho, pero tú eres un joven, y él es un guerrero desde su juventud, un hombre experimentado en batalla, un hombre que tiene muchas muertes por su mano, y tú eres un muchacho simplemente. Aleluya. Yo me imagino a Saúl viendo a David mientras él estaba sentado, quizás pensando: ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ayudar a este muchacho? Este muchacho quiere pelear, nosotros necesitamos un guerrero, ¿qué vamos a hacer con él? Y él tuvo una idea. Dice que tomó su propia armadura y se la puso a David. Y cuando David tuvo puesta su armadura, dice que él intentó moverse, pero no pudo. La lógica para el rey, la lógica para los escuadrones y los guerreros de Israel era que alguien saliera a pelear con una espada, que alguien saliera a pelear con una armadura, que alguien saliera a pelear con un escudo en su mano. Pero el Señor tenía algo completamente diferente. Porque los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Las victorias, aleluya, que da el Señor no son como las victorias que espera el hombre. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sabe qué? Que David comenzó a moverse y no pudo por su armadura. Dice la Escritura que Saúl era más alto, el hombre más alto de Israel en ese tiempo, de todos los israelitas de aquel momento. Dice que sobrepasaba al más alto en su hombro. Amén. Que el más alto de los del pueblo de Israel les llegaba hasta el hombro a Saúl. Amén. Y David era un muchacho, no era alto. Me imagino si yo le pasara mis pantalones a Israel, quedaría nadando. Si yo le pasara mi camisa a Israel, tendría que hacerse unas 3 camisas. Bendito es el Señor. ¿Qué es lo que hizo David? David se encontró con algo que él nunca lo había practicado. Y aparte de no haberlo practicado, algo que no era de su medida, algo que a él no le pertenecía. Bendito es el Señor, porque esto no es conforme a lo que el hombre piensa. La lógica del hombre era salir a pelear de la manera que pelean los hombres en la guerra. Si nosotros pensamos en una guerra hoy día y nos mandan a las trincheras a pelear contra otro ejército, lo primero que va a hacer el ejército de esta nación va a ser armarnos, ponernos, aleluya, quizás una vestimenta de guerra, ponernos armamento de guerra y aprender a usar ese armamento. ¿Verdad? Eso es lo que pensaba también en ese tiempo el pueblo de Israel, y Saúl lo pensaba así. Pero Dios demostró algo completamente distinto. Dios tenía la victoria en las manos del joven David. Bendito, no la tenía en la victoria, aleluya, con una lanza. ¿Qué te voy a